tema de hoy es bastante específico, por así decirlo. Hay unas cuestiones que son muy importantes a tomar en cuenta y que no debemos olvidarnos para poder realizar correctamente los primeros auxilios. Bueno, entonces, primero partamos por la idea de unas cuantas generalidades, ¿no? ¿Qué son los primeros auxilios? Bueno, los primeros auxilios tienen distintas definiciones, pero la más global, la que puede encontrar que es la más aceptada, es que consisten en la atención inmediata que se le da a una persona enferma. Un momento, por favor, poner el láser, ya. Consiste en la atención inmediata que se le da a una persona enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos, antes de que sea trasladada a un centro asistencial u hospitalario. Es decir, es lo que nosotros vamos a aplicar las medidas, el conjunto de maniobras, ¿no?, que vamos a utilizar para poder intentar salvarle la vida a una persona o evitar que empeore hasta que sea trasladada a un centro hospitalario, ¿no? Es decir, donde van a haber médicos especialistas en ya tratar a la persona, ¿no? Otra definición nos dice que son las primeras actuaciones y medidas sanitarias que recibirá una persona accidentada o enferma. Así que es muy importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, tenemos cuál es su importancia. ¿Por qué es necesario aprender los primeros auxilios? La respuesta es sencilla, ¿no? Es para salvar vidas. La primera respuesta sanitaria que realizamos puede llegar a ser vital, puede llegar a ser incluso lo más importante que se puede hacer en ese momento para salvar la vida de la persona. Por eso es que todos, de hecho, no solamente los médicos, sino todas las personas debemos conocer los primeros auxilios, ¿no? Y lo mejor que tienen los primeros auxilios es que la puede realizar cualquier persona. No es necesario ser especialista en el tema para poder realizar los primeros auxilios. De hecho, no es necesario tampoco tener equipamiento específico. Lo que se necesita es tener dos cosas. Primero, el conocimiento de cómo actuar, el conocimiento de qué hacer, saber qué hacer ante una situación, ¿no?, que se presente. Y en segundo lugar, debemos tener un buen botiquín de primeros auxilios y saber el uso que le vamos a dar a estos materiales que se van a encontrar en el botiquín de primeros auxilios. Por ello es entonces importante tener en cuenta estos puntos, ¿no?, respecto a los primeros auxilios. Entonces, esto nos lleva a una pregunta. Bueno, profesor, nos dice que necesitamos conocimiento y tener un botiquín de primeros auxilios, pero ¿qué debe contener un botiquín de primeros auxilios? Entonces, lo que debe tener un botiquín de primeros auxilios son los siguientes objetos, ¿no? Desinfectantes y antisépticos, gasas estériles, algodón hidrófilo, ¿no? Es decir, que sean compatibles con el agua, no, sí, compatibles con el agua, vendas, esparadrapos, apósitos adhesivos, tijeras, que es importante también, que muchas veces se obvia esto, las tijeras, pinzas y guantes desechables. Y obviamente ahora con lo que ocurre en la pandemia, el COVID-19, también mascarillas. Esto es lo básico, ¿no? Adicional a esto, también deben contener algunos elementos que dependiendo del lugar donde uno trabaje se le deben agregar, porque si, solamente puse lo general, porque si colocara todo específico sería una diapositiva muy cargada y no es una clase de botiquín, ¿no? O sea, es básicamente los primeros auxilios en general. Pero un punto importante que nunca tenemos que olvidar es qué debe contener un botiquín. Los botiquines jamás deben contener medicamentos caducados. Hace poco se viralizó, ¿no?, en internet que era mentira que los medicamentos caducan, ¿no? No sé si habrán escuchado por ahí esa noticia, que los medicamentos no caducan, que era una cuestión de negocio y todo eso. Bueno, la realidad es que sí caducan, pero no por el medicamento en sí, sino por las condiciones en las cuales este medicamento se encuentra. Por ello es que se recomienda que nunca tengas medicamentos caducados, y por ello se deben tener siempre los medicamentos que no estén vencidos, ¿no? Segundo, jamás debe haber antibióticos.
y sedantes. ¿Por qué? Porque los primeros auxilios no involucran tratamiento con antibióticos. ¿Los antibióticos para qué sirven? A ver, por ahí me gustaría que escriban en el chat. Para qué sirven los antibióticos? ¿Y por qué no deberían estar aquí? El sedante, les voy adelantando, el sedante no se tiene que poner en el botiquín porque nosotros no vamos a hacer una operación ni vamos a manipular estructuras internas. Por eso, sedante no es necesario. Muy bien, por ahí Selene nos dice que es para las infecciones, los antibióticos. Muy bien. No se debe tener antibióticos porque los antibióticos son para combatir infecciones. Infecciones de tipo micóticas, es decir, hongos, bacterianas, bacterias, protozoarios y contra helmintos, es decir, parásitos, gusanos, ¿no? Pero no contra virus, ¿eh? Eso es un dato que quiero que nunca se olviden. Los antibióticos jamás se dan contra los virus. ¿Ya? Los antibióticos tienen mecanismos de acción que no tienen nada que ver con los virus. Ya contra los antibióticos se debe dar contra esos microorganismos que ya les he mencionado anteriormente, bacterias, protozoarios, hongos, parásitos, ¿no? Y como ya pueden ir deduciendo, no tiene nada que ver con los primeros auxilios, porque cuando tú te infectas por una bacteria, un hongo, un parásito, generalmente es un proceso crónico, un proceso que debe ser tratado ya en un hospital, no en el lugar de trabajo, ¿no? Por ello no debe haber antibióticos. También para evitar que alguien se confunda por ahí y le dé, ¿no?, a otra persona, porque también los antibióticos no son de venta libre, tienen que ser siempre recetados por un médico. En tercer lugar, medicamentos sin fecha de vencimiento, por lo primero que les mencioné, una cuestión de evitar que tengamos algún medicamento que venza, por eso se recomienda que no tengamos uno que no tenga fecha de vencimiento, siempre tiene que tener su fecha de vencimiento. Y también, lógicamente, jamás debemos guardar en el botiquín materiales en mal estado, ¿no? Muchas veces nos olvidamos del botiquín y dejamos ahí que los materiales se malogren y se ensucien, ¿no? Y eso tampoco debería ser lo adecuado. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen que tienen el Beterin-Azol, que es un medicamento. Esto está mal, pues no debería contener un botiquín esto, y encima es un botiquín sucio, ¿no? Por lo tanto, así no debería estar el estado de un botiquín. Bueno, entonces, ahora ya sabemos qué es lo que debe tener y qué no tener. Recuerden que el botiquín es un material que debe revisarse periódicamente y se debe reponer tan pronto como se caduque en algún material o se empiece a malograr, ¿no? O también en cuanto sea utilizado. A veces el botiquín, lo más utilizado, lo que se suele agotar primero son los algodones, ¿no?, o las gasas. Eso también se tiene que reponer. Ahora, respecto a otra cuestión que compete a los procedimientos generales es la activación de sistemas de emergencia, por sus iniciales PAS. ¿Qué significa PAS? PAS significa protege, avisa y socorre. Es todo procedimiento básico que debemos conocer. Es lo general, mejor dicho, ¿no? Es lo general que una persona que aplica los primeros auxilios debe conocer. Lo primero y está en orden, ¿no? Por eso las iniciales PAS, porque está en orden. Lo primero que se tiene que hacer es proteger a quién, a la persona que se accidentó, es decir, al accidentado, y al socorrista. En segundo lugar, se debe de avisar, ¿no? ¿Avisar a quién? A los servicios de emergencia, que hay un herido, que hay un accidentado, que tienen que venir a llevárselo al hospital, ¿no?, o al centro médico. En tercer lugar, ese de socorrer. ¿Socorrer a quién? A los accidentados. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre proteger y socorrer? Proteger es evitar que esta persona sufra más lesiones. Y socorrer significa curarlo en sí, darle los primeros auxilios en sí. Bien, o sea, los primeros auxilios en sí está en el tercer paso del sistema de emergencia, el socorrer. Ahí es donde aplicamos los primeros auxilios. ¿Bien? Ahora, la pregunta es, cuando tenemos un accidente múltiple, hay muchas personas que están que necesitan de atención inmediata, ¿no? ¿Qué se debe hacer? En ese caso, se debe proceder
a evaluar de manera rápida a los accidentados y ver en qué nivel de prioridad se encuentran. Si es una prioridad inmediata, si es una prioridad secundaria, si es una prioridad terciaria o si es una prioridad cuaternaria o última prioridad, también le dicen, ¿ya? La última prioridad. Ahora, esto nos va a ayudar a saber qué paciente necesita que le demos el primer auxilio primero. O sea, es la prioridad, por eso se dice, ¿no? Es la prioridad, la persona que tenga algún criterio de emergencia más grave, como es el caso de la prioridad inmediata. Y ahora voy a describir cada uno de ellos. La prioridad inmediata son los primeros en recibir los primeros auxilios. ¿Y cómo identificar a esa persona que es prioridad inmediata? Es una persona que tiene problemas respiratorios, que visualicemos que no puede respirar bien, que tenga un paro cardíaco, una hemorragia grave, una inconsciencia, o sea, está desmayado, shock. El shock es cuando se le baja la presión a una persona de tal forma, o sea, se le baja la presión tan bruscamente que todos los órganos empiezan a fallar debido a que la perfusión sanguínea, o si queremos llamarlo en términos sencillos, el riego sanguíneo hacia los órganos disminuye debido a que hay una presión muy baja. Entonces, cuando el riego sanguíneo hacia los órganos disminuye, ocurre una falla multiorgánica que te lleva a la muerte instantánea. Por eso es que es importante reconocer a la persona con shock. ¿Cómo identificarlo? Presión baja, mareos y pérdida de la conciencia. Y una persona que empieza a ponerse fría las manos, todo así de golpe, hay que asustarse porque puede ser un shock y hay que darle prioridad inmediata. Tórax abierto, es decir, que bueno, su tórax por un objeto punzocortante se haya abierto. Hay heridas también abdominales, quemaduras del aparato respiratorio, ¿no? Como el caso de los incendios. Esto es muy frecuente, ver quemaduras en el aparato respiratorio en el caso de personas que están cerca de un incendio. O heridos con más de una fractura importante, ¿no? Las fracturas importantes, ¿cómo identificar una fractura importante, doctor? Me dice, ¿no? Porque, bueno, veo una persona que se fractura, pero yo ¿cómo voy a saber si esa fractura le puede comprometer su vida o no? Yo les doy un criterio que es muy útil, que utilizamos también en traumatología. El criterio del componente axial, así se llama, pero en palabras sencillas le vamos a llamar así: cabeza y tronco. Las fracturas más importantes, las más peligrosas, son aquellas que sean en la cabeza, en el tórax y en la columna del abdomen. Estas son las más graves. Así que brazos, hombros, piernas, cadera, generalmente no son fracturas importantes. Ya ese es el criterio que yo les comparto, para que sepan reconocer a una persona con prioridad inmediata, con fracturas importantes, ¿ya? O sea, cuando se daña el tronco, la parte central del cuerpo, las extremidades no suelen ser importantes, una fractura. Ojo, estoy hablando de fractura, no hemorragia, es otra cosa. Fracturas cuando se rompe un hueso. Entonces vemos que los brazos y las piernas no son tan importantes porque, bueno, va a sonar feo, cruel, pero se le puede amputar y la persona sigue viviendo. Pero cuando tienes un daño a nivel de una fractura en el tórax, en el abdomen o en el cerebro, peor todavía si es en la cabeza, el cráneo, puedes morir. Ya por eso es que se le dice fracturas importantes a las fracturas que ocurren en la parte axial del cuerpo, en la parte central del cuerpo. Bueno, la prioridad secundaria son aquellas personas que, bueno, van a estar en el segundo lado, si queremos llamarlo, en el segundo lugar de la cola, ¿no? Son aquellas personas que tienen quemaduras graves. Más adelante vamos a ver el tema de quemaduras y ahí les voy a enseñar cuándo se considera quemadura grave. Lesiones de columna vertebral, hemorragias moderadas, o sea, cuando la sangre sale en una cantidad considerable pero no llega a ser mortal, y accidentados conscientes, pero que tengan lesiones en la cabeza. Los accidentados conscientes con lesiones en la cabeza suelen tener hematomas epidurales, así se llaman, hematomas epidurales. Son hematomas que no comprometen al cerebro, sino al cráneo, para hacerlas más sencillo de entender, ¿no? O sea, comprometen al cráneo, pero no llegan a afectar al cerebro, felizmente. Ellos son prioridad secundaria. Prioridad terciaria son aquellas que tienen fracturas leves, fracturas en las cuales la persona puede seguir moviéndose todavía, pero con dolor, contusiones, es decir, un golpe directo, abrasiones, ¿no? Es cuando se lacera la piel, se abre, y quemaduras leves, lógicamente. Entonces, ellos son la prioridad terciaria. También les voy a enseñar más adelante cómo se identifica quemaduras leves, ¿sí? Y la última prioridad, lógicamente, ¿ya?
lógicamente, la última prioridad van a ser las personas que ya han muerto, las personas fallecidas. ¿Ya? Ellas van a ser la última persona que aquí vamos a atender en la cola. O las que vamos a desplazar también, si es que nos encontramos en una zona peligrosa. Bien, y hablando del desplazamiento, cuando hablamos de llevar a un lugar seguro al accidentado, nos referimos al el primer paso, proteger. Eso todavía no es primeros auxilios. El traslado tiene que ver con la protección. ¿Ya? Viene a ser parte del primer paso del sistema de emergencias. Bueno, otra cuestión importante respecto a los procedimientos generales es identificar los signos vitales. Y aquí quiero que no se confundan los términos de signos vitales con procesos fisiológicos. ¿Ya? Es diferente signo vital que proceso fisiológico. Se suelen confundir mucho esto. Los procesos fisiológicos normales que se suelen medir en una atención médica son la defecación, cuántas veces vas al baño, o sea, orinas, ¿no? La orina, la defecación, la frecuencia urinaria, el hambre, la sed. ¿Ya? O sea, son cuestiones que a nosotros no nos interesa evaluar, pero lo que sí nos importa, porque compromete la vida directamente, son los signos vitales. ¿Y cuáles son? Son 4. La temperatura, la respiración, la presión arterial y el pulso arterial, que se confunde con presión arterial. ¿Bien? Primero, vamos a ver la temperatura. Ahora, antes de pasar a la temperatura, les he traído aquí un cuadrito en donde podemos ver todas las variantes que hay respecto a estos 4 signos vitales. Ahora, como se pueden dar cuenta, estos signos vitales no son constantes, sino que va a variar a lo largo de nuestra vida. De hecho, hay estudios que se han realizado en los cuales los recién nacidos tienen, por ejemplo, en el caso de la presión arterial, o también conocida como tensión arterial, los recién nacidos tienen una tensión que va desde 70 a 100 a 50, de 50 a 65, ¿no? Sistólica 70 a 100 y diastólica 50 a 65. Pero fíjense qué pasa con un adulto. Un adulto mayor, considerándose adulto mayor de 16 años, porque estos son estudios realizados en Estados Unidos, no en Perú. En Perú adulto se considera recién a partir de 18, ¿no? Aquí en Estados Unidos dice los adultos 16 años o más tienen una presión arterial de 110 a 140 y una diastólica de 70 a 90. Entonces, como podemos ver, conforme más vamos haciéndonos mayores, más años vamos cumpliendo, más alta es nuestra presión. Es algo normal. Por eso es que es preocupante ver que hoy en día jóvenes tienen presión arterial alta, ¿no? Eso no es normal. Deberían tener una presión arterial que va entre los 100, 110 máximo. Si tiene más de 120, algo está pasando, ¿no? Con su dieta o debe haber un problema ahí. Bueno, el caso de la frecuencia respiratoria pasa lo mismo. Miren. La frecuencia respiratoria normal es de 12 a 20 ventilaciones por minuto. Pero en un recién nacido es de 40 a 45, o sea, es menor. Entonces vemos que aquí la relación es inversa. Conforme más edad, menor es la frecuencia respiratoria. ¿Bien? Lo contrario con la presión arterial, ¿no? Que es directamente proporcional, porque a mayor edad, mayor presión. La frecuencia cardíaca, lo mismo que con la frecuencia respiratoria. Conforme más pequeños somos, tenemos una frecuencia cardíaca más elevada. Miren, el recién nacido tiene 120, 140, más que un deportista. Pero cuando uno ya es adulto, lo normal es tener de 60 a 80, ¿no? El promedio. O sea, va disminuyendo con la edad. Y la temperatura, lo mismo. Y este es un dato impresionante, ¿no? Porque yo hasta hace poco pensaba que no, pero bueno, los estudios dicen que sí. Que conforme más edad tenemos, nuestra temperatura corporal va disminuyendo poco a poco. Pero de hecho, de los 4 signos vitales, es la temperatura corporal lo que menos disminuye. Es lo que menos varía, miren. Porque vemos que recién se tiene una temperatura normal de 38, y esto asusta a algunas madres, ¿no? Cuando ven que tiene 38, piensan que tiene fiebre. No, es normal. Recién fiebre, en el recién nacido fiebre es a partir de 39, porque su temperatura normal es 38. Bueno, pero el caso del adulto no, pues adulto ya 38,5 para arriba, ya es fiebre. Porque la temperatura normal de un adulto va de 36 a 37
grados centígrados. Bien, o sea, va disminuyendo. Pero como vemos, la variación es poquita, es mínima. Bueno, ahora sí, hablemos de cada uno de los signos vitales a profundidad. La temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura refleja la cantidad de energía calórica que tenemos en nuestro organismo. ¿Y con qué se controla? Con el termómetro, lógicamente, ¿no? Con el termómetro clínico, el cual existe de dos tipos, el termómetro oral y el termómetro rectal. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿estos dos termómetros son iguales? A ver, ¿qué me dicen por ahí en el chat? ¿Esos termómetros serán iguales o serán diferentes? Miren. A ver, ¿qué dicen ahí? Se aprecia que son diferentes. Muy bien, son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre el primer termómetro, el de arriba y el de abajo? El tamaño del sensor, muy bien. Se llama bulbo. Ajá. El tamaño del bulbo, que es la cosita de metal que está aquí, muy bien. Entonces, por el tamaño del bulbo, nos damos cuenta de que el termómetro que tiene el bulbo más pequeñito será termómetro rectal. Mientras, muy bien, aquí su compañero también nos dice, ¿no? Ronnie Oscar nos dice que son diferentes. Efectivamente, no son, perdón, que son diferentes y no son iguales, ¿no? Claro, son diferentes, ¿no? El que tiene el bulbo más chiquito es un termómetro rectal. ¿Cómo lo identificamos? Por su bulbo, es chiquito. En cambio, el termómetro más grande, el que tiene su bulbo más alargado, es termómetro oral o axilar. Bien. Aparte, también lo podemos identificar por la forma. Es más redondito el termómetro rectal. Es más redondeado. Bien. Ahora, eh, la temperatura corporal va a depender de distintas, ¿cómo decirlo? De distintos factores, distintas influencias. No hay que asustarnos si al momento de tomarle la temperatura a una persona que ha estado, por ejemplo, haciendo ejercicio, su temperatura esté alta. Eso es normal, eso es fisiológico. Lo que tenemos que aprender aquí es saber identificar cuándo esa temperatura no es normal, ¿no? Esa temperatura elevada o temperatura baja, se sabe de lo fisiológico y es anormal. Entonces, para ello tenemos que conocer algunos conceptos previos. Lo que es los mecanismos de producción y pérdida del calor en el organismo. ¿Qué es lo que hace que nosotros produzcamos calor? ¿Qué es lo que eleva nuestra temperatura? Primero, el metabolismo basal. Cuando el metabolismo basal es el metabolismo base, es el metabolismo que tu cuerpo suele tener para que funciones. El metabolismo cambia, no es igual en todas las personas. El metabolismo tiene que ver con tu genética, tiene que ver con tu dieta, tiene que ver con tu estilo de vida y tiene que ver incluso con tu salud mental. Todo eso está relacionado al metabolismo. Por ello es importante mencionar que cuando hay más metabolismo basal, y el principal culpable son el estrés, ¿no? El cortisol, hormonas como la adrenalina, las hormonas tiroideas, todas estas hormonas elevan el metabolismo y por ende aumenta tu temperatura. Así que si vemos a una persona, ¿no? en el trabajo que está siempre para caliente, y no hace actividad física y no suele hacer actividades que suelen elevar la temperatura, hay que decirle que vaya a un médico. No es normal, puede ser que tenga un problema hormonal que se está desarrollando. Bien, en segundo lugar, la digestión. La digestión aumenta nuestra temperatura cuando estamos en pleno proceso de digestión. O sea, justo cuando acabamos de comer, nuestra temperatura aumenta y es normal. La actividad muscular también. Aquí, por ejemplo, vemos una persona que está trotando, ¿no? Esto también, la actividad muscular aumenta la temperatura, eso es algo, creo que es lo más conocido por todos, ¿no? Cuando uno hace ejercicio, tu cuerpo se calienta. Y por eso es que sudas, para que el agua absorba ese calor de más. Y puedas seguir realizando tus actividades normales. Bien. Entonces, estos son los mecanismos de producción de calor. ¿Qué es lo que hace que nuestro cuerpo pierda calor? Los mecanismos de pérdida de calor son la conducción,
convección, la radiación y la evaporación. Vamos a describirlos uno por uno. Lo que vemos aquí, de color moradito, cuando nosotros sudamos y cuando respiramos, ahí es donde nosotros perdemos calor gracias al mecanismo de la evaporación. ¿Por qué? Porque en el sudor hay agua, y el agua se evapora cuando se calienta, ¿no? Cuando respiramos, también respiramos agua. Nosotros no respiramos aire puro. Nosotros respiramos aire húmedo, salvo que te encuentres en zonas, por ejemplo, en la sierra, ¿no? Cuando estés ahí a 5.000 metros, ahí estás respirando aire seco. Pero igual, siempre hay una que otra molécula de agua, porque en la sierra llueve. Y la llovizna hace que las moléculas de agua que se esparcen por la zona se queden todavía en el ambiente, ¿no? Claro, es menor que en Lima, por ejemplo, o en toda la costa, ¿no? Pero eso no quita que también haya agua. Y todo eso lo perdemos cuando estamos haciendo una actividad extenuante, ¿no? Bien, esa es la evaporación. Principalmente el culpable es el agua. El agua es lo que está involucrado aquí en ese proceso. Segundo, la radiación. Esta es una ley física. Todo cuerpo emite radiación, así sea lo más pequeño que fuera, pero todos emitimos un tipo de radiación. Así que el sol, cuando nosotros nos exponemos ante el sol, nosotros absorbemos, nuestra piel absorbe esa radiación solar, no nos hace daño porque tenemos queratina, tenemos melanocitos, tenemos los cuerpos de melanosomas, que son estructuras en la piel que nos permiten protegernos de esos rayos solares. Sin embargo, esto lo que sí hace es aumentar nuestra temperatura. Pero nosotros también perdemos un poco de ese calor por radiación térmica. Nosotros perdemos también porque emitimos radiación. Esa radiación también, que al momento de perderlo, también perdemos calor. Segundo es la conducción. Conducción es cuando un cuerpo entra en contacto con otro. Estos son términos físicos, ¿no? Conducción es cuando un cuerpo entra en contacto con otro y por ende el calor tiende a ir del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. En este caso el deportista está haciendo ejercicio y su pie está caliente porque está constantemente rozando, trotando, está levantando tierra, pisando. Todo eso hace que esa zona, como hay movimiento, se caliente y se pierda al momento de tocar el suelo, ¿no? El suelo frío. Está más frío que el pie, claro. Si es que el suelo está más caliente es al revés, el pie se calentaría, ¿no? Pero en este caso el suelo está más frío, pues para que el calor se disipe. Y en último lugar, en cuarto lugar, es la convección. ¿Qué es convección? La convección se da a través de un flujo. Por ejemplo, el flujo de aire. El aire cuando choca por nuestra piel, cuando estamos haciendo ejercicio, ¿no? Se pierde. Se pierde calor ahí. También perdemos calor gracias al flujo de la sangre que va a la piel. Todo ese flujo sanguíneo, lo que hace la piel es aumentar el diámetro de los capilares para que el flujo hacia las zonas externas del cuerpo aumente y así de esta forma se disipe el calor, no se pierda, gracias al aire frío que está llegando hacia nuestra piel, ¿no? Bueno, estos son básicamente todos los mecanismos de pérdida y ganancia de calor. Entonces, haciendo un resumen de todo esto, básicamente, el cuerpo humano se ha adaptado a vivir a una temperatura normal corporal de 37 grados. Es lo estándar. Sin embargo, van a haber pequeñas variaciones. Por ejemplo, la temperatura oral normal es de 37 grados centígrados, la rectal es de 37,5 y la axilar es de 36,5. O sea, como podemos ver, la rectal es la temperatura más alta y la axilar es la temperatura más baja. Y no contento con ello, a ver, déjenme revisar algo. Sí, ya está bien. Y no contento con ello, nuestro cuerpo, la temperatura no se mide con igual tiempo en todas las zonas, varía. La zona donde menos tiempo se mide es la rectal. La rectal solamente basta con 1 a 3 minutos. Por eso, en lo personal, es lo que yo a mis pacientes prefiero elegir el rectal porque es más rápido, de 1 a 3 minutos. La segunda más rápida es la oral. Para medir la temperatura oral tienes que poner el termómetro en la zona más o menos de 3 a 5 minutos.
¿ya? Y la axilar es la que no me gusta, en lo personal no me gusta porque demora mucho. La axilar para que se tome la temperatura correctamente tiene que estar de 5 a 7 minutos por lo menos. Eso es bastante tiempo. El paciente se aburre. Entonces, vemos que ya estamos aprendiendo cuáles son los valores, ¿no? Y cuánto tiempo hay que colocar el termómetro a las personas, ¿no? Y en qué lugar, claro. ¿Cómo sé en qué lugar colocarle? Depende de las contraindicaciones. Si no hay contraindicaciones, en donde más el paciente se sienta cómodo. El problema del rectal es que el paciente no se siente cómodo, a nadie le gusta que le pongan cosas ahí, ¿no? Por eso es que lógicamente se tiene que tomar en consideración a la persona, dónde quiere que le pidamos la temperatura. Pero bueno. Aquí vemos 3 tipos de termómetro. Me van a preguntar por ahí, ¿no? Puede haber una duda, que digan, doctor, ¿todos los termómetros sirven por igual? Sí. La respuesta es sí, sí sirven. Pero el que se suele utilizar con más frecuencia es el termómetro clásico, aquí en Perú. En Estados Unidos, países más desarrollados, utilizan el digital. Son termómetros bien calibrados. Aquí en Perú también, de hecho, algunas clínicas utilizan el digital. Así que cualquiera de las dos se puede utilizar. Mercurio digital. El infrarrojo no lo recomiendo, a pesar de que también puede servir para detectar, no lo recomiendo porque tienen que ser primero un buen termómetro infrarrojo de una buena marca confiable, y que esté muy bien calibrado y que tenga ¿cómo decirlo? Una configuración adecuada, porque vemos que muchos de estos termómetros infrarrojos no funcionan como deberían. Detectan que una persona está caliente cuando en verdad no lo está, o al revés. O sea, hay unos cuantos problemas que se están viendo con sus termómetros. Y para ello se necesita medir la temperatura en el cuello, a nivel de la carótida, aquí justo por arriba y anterior al músculo esternocleidomastoideo. A ese nivel se tiene que medir. Hay un triángulo del cuello conocido como triángulo carotidio, pero como les digo, es más complejo. No se recomienda mucho utilizar esto, menos si estamos en el trabajo, ¿no? Lo que sí se recomienda son estos, el digital, el mercurio, cualquiera. El termómetro infrarrojo, por cierto, solamente se usa en esas zonas, ¿sabes? Como los he mencionado, en el cuello, en el triángulo carotidio, que está justo debajo de la mandíbula y delante del esternocleidomastoideo, justo ese nivel, y, y en la cabeza, en la frente. Lamentablemente aquí en nuestro país, ¿no? Espectacular, no podría faltar las negligencias. Y yo veo que todavía en centros comerciales y en varios lugares se sigue midiendo la temperatura en la mano. Eso es un grave error. Jamás se mide la temperatura ahí. Ni siquiera el fabricante te dice que lo midas en la mano. Jamás se mide la temperatura en la mano, ni en la muñeca, ni en esas zonas. ¿Ya? Eso te da falsos positivos. Por eso es que no se hace esa temperatura ahí. Además, se ha demostrado que personas que tienen fiebre, muchas veces en sus extremidades no se manifiesta. Se manifiesta principalmente en donde, en el cuello, en la frente, que es el clásico de todo ser humano, en la frente, el cuello, el tórax, la axila, hasta el ano. Hasta el ano es más confiable que la muñeca, por eso es que no se debería tomar la temperatura de esa manera. Les cuento para que conozcan las medidas contra el COVID, ¿no? Cuando estén en sus lugares de trabajo, seguramente medirán con esto, con el termómetro infrarrojo y en la mano, ¿no? Y eso está mal. Bueno, con esa aclaración, vamos con las contraindicaciones. Lógicamente, para dar el termómetro, la pregunta es, ¿a quién le tengo que dar el termómetro, no? ¿Y qué tipo de termómetro? Si oral, el axilar o rectal. Bueno, obviamente hay algunas contraindicaciones. Va a haber situaciones en las cuales el oral no lo podemos dar, el axilar tampoco y el rectal tampoco. Vamos a enumerar una por ahí, cada una de ellas, ¿ya? Uno por uno. El oral. El oral está contraindicado en niños pequeños. ¿Por qué? Porque se lo pueden atragantar. Se lo pueden tomar, pues, ¿no? O sea, aspirar y, bueno, se le puede quedar atorar en la garganta. Tampoco le vas a dar el termómetro ahora a un paciente en coma, ¿no? Lógicamente. Personas que están en coma, una persona desmayada, no le vas a dar. Personas que tienen tos, tampoco, porque es incómodo. Vómitos, tampoco, ¿no? Náuseas, peor todavía. No le puedes dar ese termómetro ahí a una persona que tiene náuseas. Tampoco a una persona con alteraciones mentales. Tampoco se recomienda con problemas mentales no se recomienda que se les dé el termómetro oral. A ellos se les dará otro termómetro, si el axilar o el rectal. El axilar
No se les da a personas que tengan problemas con la sudoración en la axila, por una cuestión de higiene y aparte es incómodo también para la persona. Tampoco a una persona que tenga lesiones en la axila, o sea, que se haya dañado la axila, ¿no? Por un accidente. Tampoco en personas que tengan inflamación en esa zona y dolor. Por ejemplo, la adenitis axilar, ¿no? Que puede ser frecuente encontrar esos casos. Principalmente la adenitis axilar lo vemos en mujeres con cáncer de mama. Se inflama esa zona porque ahí tenemos vasos linfáticos que están absorbiendo la linfa que viene de la mama, ¿no? Por ejemplo. Por eso no hay que darle a esas personas, ¿no? El rectal no se le va a dar jamás a una persona con diarrea, lógicamente, jamás. A una persona con infarto cardíaco tampoco. A una persona con hemorroides, lógicamente tampoco, porque causa dolor o molestia, ¿no? Bueno, algunas hemorroides causan dolor, ¿no? No todas. Pero igual, por una cuestión de bienestar no se le da, ¿no? A la persona. Y tampoco aquellas personas que tengan lesión anal o una lesión perineal, ¿no? O sea, el periné es la región que se encuentra superficial en la parte inferior de la pelvis. Ya, ese es el periné, ahí donde encontramos a los genitales y al recto, ¿no? Esa es la región que está en esa, en esa zona, se le conoce como periné. Bueno, técnica, ¿cómo se utiliza el termómetro? ¿Cómo se mide la temperatura? Primero que nada, el termómetro debe estar limpio, lógicamente, desinfectado adecuadamente, ¿no? El mercurio, si utilizamos un termómetro electrónico es más fácil, le pones y ya. Pero si tenemos el termómetro de mercurio, tenemos que bajarlo hasta 35 grados centígrados. Y para ello se le debe mover, ¿no? Así como agitar, como si fuera un abanico, ¿no? Tenemos que agitarlo. Tenemos que agitarlo para que pueda bajar el mercurio, para que se pueda enfriar el bulbo. Tercero, se debe colocar el termómetro en el lugar indicado, ¿no? O en el lugar adecuado, con todas las contraindicaciones que ya les he mencionado. Y finalmente se debe dejar el termómetro en la zona, que ya hemos visto el tiempo, se debe leer con estos valores que les he dado, si es que están bien o mal. Se debe lavar, desinfectar y dejarlo ahí, ¿no? Para que la próxima persona lo utilice. Bien. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuándo es fiebre? ¿Cuándo es fiebre? ¿Cuándo es febrícula? ¿Es lo mismo? ¿Fiebre, febrícula? ¿Será lo mismo? No, no es lo mismo. La fiebre es el signo de que hay daño a nivel celular o hay una infección. Dos cosas. Hay daño o infección. Y la febrícula puede indicar que podría ser fiebre, podría, o sea, como que la probabilidad es como que un 50-50%, pero también puede ser una manifestación de que se te ha elevado el metabolismo debido a que estás haciendo una de las siguientes actividades, ¿no? Ejercicio, digestión, tus hormonas han disparado. Por ello, es importante reconocer la fiebre y la febrícula. ¿Cuándo es febrícula, doctor? Febrícula es cuando estamos hablando de una temperatura de 37,5 grados centígrados. Fiebre moderada es cuando estamos hablando de 37,5 o 38,5. Fiebre alta se le considera a partir de 38,5 a 39,5. Y la fiebre muy alta es aquella que está mayor a 39,5. Bien, ya una temperatura de 44, 45 grados, ya la vida peligra, se puede morir la persona. Bien, por eso es que es importante conocer la fiebre para trasladar a una persona al lugar de emergencia, ¿no? Cuando lo necesite. ¿Cuándo recomiendo que se le traslade a emergencia? Cuando tiene fiebre moderada. Bueno, emergencia no, mejor dicho, consulta médica, porque emergencia no tanto. Si solamente vemos que hay fiebre y no hay otra cosa en la persona, se le recomienda que vaya al médico. A partir de fiebre moderada, yo recomiendo que vayan al médico. Pero febrícula, dejémoslo como un stand-by, dejémoslo a la persona que, bueno, tal vez algo ha pasado, se ha estresado, ha estado trabajando, supongo, de madrugada, algo ha pasado que puede ser que su metabolismo se haya elevado. Puede ocurrir, por eso la febrícula, por una cuestión de no saturar el sistema de salud, no se recomienda llevar al médico todavía, pero sí observarlo, a ver si sube. Muchas veces baja, de hecho la mayoría de veces baja, pero pocas veces sube, y cuando sube ahí ya, sí, seguro, tienes que ir al médico. Bien, listo. Entonces ya sabemos cómo tomar la temperatura. La respiración es más sencillo. La respiración tenemos que ver, primero que nada, ¿qué es la respiración, no?
La respiración consiste en el ingreso y salida del aire de los pulmones, aunque para ser más exactos, esto se llama ventilación. Ventilar es cuando el aire ingresa y sale de los pulmones. Es el término correcto. Nosotros utilizamos mal la palabra respiración. La palabra correcta que debemos emplear cuando hablamos del flujo de entrada y salida del aire de los pulmones y hacia el exterior se llama ventilación, porque respiración es un proceso bioquímico que ocurre a nivel celular. Por eso es que respiración no se debería decir, se debería decir ventilación. Pero por una cuestión de coloquialismo, le decimos simplemente respiración, ¿no? O sea, ya para englobar todo. Para dar a entender, ¿no? Que es el aire que entra y te da energía, ¿no? Bueno, una cuestión así lo he puesto como respiración, porque solemos hablar con ese coloquialismo, ¿no? Es decir, la respiración a la ventilación. ¿Cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta? Primero, la frecuencia. La frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de respiraciones por minuto. La profundidad. ¿Qué es la profundidad? La profundidad es el volumen de aire movilizado en una respiración. ¿Cuánto aire movemos? Y esa profundidad se puede medir se puede medir y podemos obtener tres medidas: superficial, normal o profunda. Superficial es cuando tomamos poco aire. Normal, aire normal, y profunda cuando tomamos mucho aire. ¿Ya? ¿Qué es lo idóneo? Tener una respiración profunda y que esto se vuelva una respiración normal. Eso es lo idóneo, lo más sano. Pero lastimosamente no se ve eso, ¿no? Bueno, como dato curioso les comparto un dato que lo revisé hace poco, un artículo de nutrición. Las personas que comen carbohidratos o tienen una dieta alta en azúcar tienen una respiración superficial, y las personas que comen sano, comen proteínas, tienen una respiración más profunda. Curioso, ¿no? Eso se explica por qué las personas que comen sano tienen más energía que las que comen chatarra. ¿Bien? Es por la respiración. Bueno, otra característica importante es el ritmo. ¿Qué es el ritmo? Es la regularidad de los ciclos respiratorios. ¿A qué me refiero con regularidad? La regularidad se refiere básicamente a que la inspiración, que es la toma de aire, y la expiración, que es la salida del aire, se encuentren en intervalos adecuados, se encuentren en un intervalo que sea igual, equivalente, que el intervalo no varíe, que sea un intervalo frecuente. Bien, a eso se refiere con el ritmo. Bueno, entonces, la técnica que vamos a emplear es, se cuenta o bien la inspiración o bien la expiración, nunca ambas, solamente bien una o bien la otra. En lo personal, cuenten la expiración, que es más fácil de detectar. La expiración es lo que yo suelo utilizar porque es la más fácil de detectar. Cuando uno expira, bota aire. Entonces, contamos, ¿cuántas veces bota aire? 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, por un minuto. Lo normal, ¿cuánto era? De 12 a 20. Eso es la frecuencia normal, ¿no? De 12 a 20. Pero en un adulto promedio. Aquí dice estadística que es de 3 tipos de pacientes. Adolescentes de 20 a 25. Respira más rápido, básicamente, la frecuencia. La frecuencia respiratoria de un adolescente es mayor, ¿no? Adulto de 14 a 20 y un anciano es menor, de 12 a 18. Conforme más edad tenemos, menos frecuencia de respiración tenemos. Eso explica por qué conforme más envejeces, más cansado te sientes. Es por eso, es porque respiramos menos. Bueno, sigamos con el pulso arterial. El pulso arterial, también conocido como la presión arterial, tiene las siguientes características. Bueno, primero que nada, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial me estoy refiriendo a básicamente el volumen de sangre que sale del corazón en cada contracción y que se mide, ¿no?, en unidades de presión, milímetros por mercurio, ¿no? Milímetros de mercurio, perdón. Y el pulso arterial o presión arterial se puede controlar en diferentes lugares y se hace con la yema de los 3 dedos medios. Los 3 dedos medios. Los 3 dedos medios, ¿no? Ya saben, dejando de lado al meñique y al pulgar. Los 3 dedos del medio, de la mano. Se utilizan para medir correctamente el pulso. Jamás, por favor, jamás lo hagan con el pulgar. He visto personas
que miden la presión, el pulso. El pulso arterial lo hacen con con el dedo del pulgar. Eso está mal. ¿Por qué? Porque el pulgar tiene su propio pulso y te puedes confundir. Tú estás creyendo que le estás midiendo el pulso a la persona, en verdad es tu pulso. Es por eso que no se hace jamás con el pulgar, se hace con los 3 dedos del medio. Ahora, también el pulso tiene características, ¿no? Como por ejemplo la frecuencia. La frecuencia es el número de pulsos por minuto. Vamos a contar uno por uno y vamos a contar un minuto. Esa es la frecuencia. La amplitud es el grado de dilatación de la arteria. Si la arteria se dilata demasiado, ya, eso no es normal, pues. Si se dilata demasiado es porque la presión está muy elevada, por ejemplo. No puede significar una patología o que tu arteria está demasiado elástica. Bueno, el ritmo. El ritmo se refiere al intervalo que hay entre una pulsación y otra. El ritmo tiene que ser regular. Por ejemplo, vamos a escuchar el pulso que tiene que ser así. Pum, 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 pum. O sea, tiene que ser un ritmo regular, pero no puede ser así. Pum, 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 pum. Ese tipo de sonido que acabo de hacer es un pulso irregular, por ejemplo, un ritmo irregular. Eso significa que tiene una patología. Y los ritmos irregulares suelen ser muy graves. Hay que llevarlo al médico de inmediato. Y llevarlo de emergencia de inmediato, ¿ya? ¿Cómo se hace la técnica para medir el pulso? Sencillo, se localiza la arteria. Podemos medir cualquier arteria. Aquí en la imagen que les he traído están las arterias más clásicas: la axilar, la carotidia, braquial, radial, la cubital, la femoral, que es por ahí, por la ingle, poplitea, que se hace justo por detrás de la rodilla, la pedia, que se hace justo en la parte anterior del dorsal del pie. Bien, entonces, estas son las regiones más frecuentes. Y vamos a localizar primero la arteria, después colocamos 3 dedos de medio en esa zona, en la arteria. Y vamos a concentrarnos y contabilizar el número de pulsaciones por minuto. Bien, ¿cuál es el valor normal? Al igual que la respiración va disminuyendo conforme avanzamos en nuestra edad. Los adolescentes tienen 80 por minuto, el adulto de 70 por minuto y el anciano de 60 a 65 por minuto, que es lo promedio. Si este valor se ve alterado, hay que llevarlo al médico. Después tenemos la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Y se va a controlar con 2 instrumentos, el tensiómetro y el estetoscopio. El tensiómetro manual, lógicamente, porque también ahora hay los tensiómetros electrónicos, que no es necesario del estetoscopio, sino que se mide solamente con el brazalete, ¿no? Ya tiene un sistema ahí que detecta la presión. ¿Cuáles son los consejos que se debe tener en cuenta? Cuando una persona se mide la presión arterial, tiene que primero no conversar. 5 minutos antes no tiene que estar conversando. Bueno, 3 ya, para no exagerar. 3 es lo mínimo, ¿ya? 3. Lo ideal es 5, pero bueno, vamos a ponerle 3. No conversar. Apoyar el brazo a la altura del corazón. Esto es algo que la mayoría de personas olvida al momento de controlar su presión. El brazo tiene que estar apoyado a la altura de tu corazón. No puede ser arriba ni abajo. Lo más común es encontrar gente que se lo mide abajo, ¿no? Tercero, colocar el manguito en el brazo sin ropa. El brazo tiene que estar descubierto, tienes que estar manga larga o sin polo, o por lo menos remangándote el polo y de tal forma que no estorbe el manguito. Bien. Hay una pregunta. ¿Por qué no se puede conversar? Excelente pregunta, y gracias por la pregunta, de hecho. Selene Vázquez. Bueno, no se debe conversar porque cuando una persona conversa, su presión sube. Puedes probarlo. Si tienes un tensiómetro en casa, mídete la presión mientras estás hablando. Y luego de ahí te mides cuando estás callada por 5 minutos. Y te vas a dar cuenta que tu presión va a bajar 5 puntos. El promedio del que normalmente sube y baja son 5 puntos. Es por eso. Bien, espero que haya quedado claro. La presión sube cuando conversas. Bueno, en cuarto lugar, usar el tamaño del manguito adecuado. Hay medidas para el manguito, hay para niños, hay para adolescentes, para adultos, para obesos mórbidos, etc. Hay manguitos para todo tipo. Y hay que emplear el adecuado. La misma guía lo dice, ¿no? Tu peso, tu diámetro
¿cómo le dicen? En la circunferencia braquial, etcétera. Ahí en las mismas guías que suelen venir con estos instrumentos, ahí dice todo lo que compete a esto, el tamaño adecuado para la persona adecuada. Ah, otra cosa importante, que mucha gente se olvida, apoyar los pies en el suelo. ¿Saben por qué? Porque cuando uno eleva los pies, su presión sube. ¿Por qué? Porque estás contrayendo un músculo. En este caso, cuando tú elevas el pie, estás contrayendo el músculo, el cuádriceps. Lo estás contrayendo y de hecho estás tensando el músculo cuádriceps y también por aquí atrás a los músculos de la parte posterior del muslo, ¿no? Como lo son el semitendinoso, el semimembranoso, el bíceps femoral, por ejemplo. Esos músculos se contraen, se tensan, y al tensar los músculos, estos exigen que les des oxígeno para que puedan seguir funcionando, y por lo tanto tu presión, tu corazón empieza a latir un poquito más rápido y tu presión se eleva. Por eso, por eso es importante apoyar los pies. Los pies tienen que estar, tus piernas, tu tórax y tu brazos tienen que estar relajados. ¿Tomar la presión de una persona acostada es diferente de una persona sentada? Por supuesto que sí, es diferente. Buena pregunta, Selene Vázquez. Te felicito también por la pregunta. Es una buena pregunta. La presión de una persona que está echada suele ser más baja, 10 puntos más baja. Una persona cuando está parada, su presión se eleva. ¿Por qué? Porque cuando una persona está parada, la sangre se le dificulta retornar al corazón porque tiene que vencer a una fuerza que nos atrae constantemente a la Tierra, me refiero a la gravedad. Entonces, felizmente nuestras venas tienen válvulas, pero de todas formas la gravedad jala la sangre para abajo y hace que el retorno venoso disminuya, por así decirlo, un poco. Y al disminuir el retorno venoso, el corazón empieza a latir con más fuerza para compensar. El corazón interpreta como que no le está llegando sangre y se altera y se pone a latir más rápido. Bien, entonces eso también explica por qué el corazón cuando uno está parado late más rápido, cuando uno está echado late más lento. Bueno, cuando uno está parado, entonces el corazón al latir más rápido, su presión se eleva. Por eso es. La presión se eleva porque aumenta el gasto cardíaco. Por eso es. Hay unos términos ahí médicos que se utilizan, que para no complicarles, simplemente decirles que cuando el corazón late más rápido, tu presión se eleva por una ley. Se llama la ley de Starling, pero bueno. Sigamos. El segundo, no cruzar las piernas, porque también al cruzar las piernas contraes músculo, y al contraer músculo, ya sabes, tu corazón late más rápido y por ende tu presión se eleva. Por eso, para darle una medición exacta hay que hacer todos estos pasos. Séptimo, tener la vejiga vacía, no tener ganas de ir al baño, porque cuando uno tiene ganas de ir al baño, su presión se eleva, tu corazón late más rápido. Y apoyar la espalda, por lo mismo, para que la espalda no tenga tensión muscular y puedas relajar los músculos y por ende tu corazón puede latir más tranquilo y tu presión estabilizarse. Bien, todo ello entonces contribuye a que hagamos una medición adecuada de la presión arterial. Bien, ¿cuáles son los valores normales de presión arterial que debemos encontrar? En Perú, lamentablemente, no hay muchos estudios al respecto, así que lo que nosotros hacemos y lo que hacen las facultades de medicina a nivel nacional es copiar lo que nos dice Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos nos da su guía. La guía de Estados Unidos, en este caso les traje de la Asociación Americana de Cardiología, o American Heart Association, nos traen los valores, ¿no? Una presión normal nos dice que es de 80 a 120, sistólica, y la presión diastólica, es decir, cuando el corazón está relajado, es de 60 a 80. Sistólica es cuando el corazón está contraído, ¿ya? Y diastólica es cuando el corazón está relajado. Entonces, lo normal es de 80 a 120, y la diastólica de 60 a 80. Y se considera prehipertensión cuando tiene más de 120 a 140 de sistólica, y de diastólica 80 a 89. Se considera ya hipertensión, o sea, una persona enferma de hipertensión se le considera 140 para arriba, ¿no? Y ahí vemos los grados, de 140 a 159, de sistólica es hipertensión grado 1, hipertensión grado 2 es más de 160 y grado 3 es superior a 180, ¿no? Entonces, estos son los criterios que se utilizan para saber cuando una persona es hipertensa. Entonces, por ende, nosotros, cuando veamos que una persona tiene hipertensión, hay que tener cuidado, porque una persona hipertensa no puede realizar trabajos
que demanden sedentarismo. No puede hacer este tipo de trabajo. Tiene que estar constantemente haciendo ejercicio. Tiene que ser un trabajo que lo haga moverse de la silla. No puede ser un trabajo, por ejemplo, de oficinista, no estar todo el día sentado, porque eso va a empeorar su enfermedad por culpa del trabajo, ¿no? Y claro, en parte también de la empresa, por no ser responsable con sus trabajadores, en el caso. Por ello es importante. Bueno, pero en el Perú, les comento que aquí en el Perú el MINSA nos da unas guías y en las guías nos dicen que una persona normal se considera hasta 130, cosa contradictoria porque para Estados Unidos 130 es una persona con prehipertensión, es una persona que algo está pasando, que tiene que tener cuidado con su dieta, algo mal está haciendo, está teniendo una vida sedentaria, está consumiendo mucha sal, poco potasio, etcétera, ¿no? Puede estar pasando algo en el organismo. Pero acá en Perú no. 130 se sigue considerando normal. ¿No? Mi teoría, esta es una teoría, mi teoría es porque nosotros los peruanos tenemos una dieta alta en carbohidratos. Y los carbohidratos está demostrado que te eleva la presión arterial. Así que yo creo que es por eso, que la presión arterial de nosotros suele ser mayor, ¿no? Hasta 130. Pues yo creo que es por eso, pero como le digo, no he leído ningún estudio, es una hipótesis mía, por lo que yo he estudiado. Pero bueno, ya veremos. Y bueno, menor es peligroso, ¿ah? Hipotensión, menor a 80, por favor, llévelo siempre, siempre al médico. Menor a 80 puede estar entrando en un cuadro de shock y la persona se va a morir. Y cuando una persona entra en shock, dependiendo del tipo de shock, podemos salvarle la vida si es que lo atendemos rápido. Menor a 80, si de sistólica, o menor de 60 diastólica, por favor, es importante ir al médico. Algo está pasando, eso no es normal. Ya. Ahora veamos cómo se mide la presión con este videito que les he traído de YouTube. Bueno, son los procedimientos que hay que hacer para medir la presión arterial con un tensiómetro manual, el que se utiliza con estetoscopio. Por eso yo les recomiendo que utilicen el tensiómetro electrónico. No cuesta mucho y lo pueden utilizar varias personas. Bien, es importante tener en cuenta también en el botiquín, ¿no? Exacto, tiene que estar ajustado. Todo lo que la chica está comentando ya les he mencionado, menos eso, ¿no? De dos dedos en la piel. Tiene que ser de tal forma que dos dedos entren entre la piel y el Bauman, ¿ya? El Bauman es esto que se enrolla. Ahora, otra cuestión importante es que tiene que estar ese Bauman 2 centímetros por delante del pliegue del codo. Todos nosotros en nuestro codo tenemos un pliegue, ¿no? Si se pueden ver ahí, en nuestro codo tenemos una línea, un pliegue. 2 dedos por encima se debe colocar el Bauman, ¿ya? Bien, lo que se suele utilizar clásicamente, porque digo clásico porque hoy en día se está dejando esto, más que nada es el termómetro electrónico, perdón, tensiómetro electrónico, más que nada es el tensiómetro electrónico que se utiliza hoy en día. Pero si queremos utilizar el tensiómetro manual, se suele medir primero la presión sistólica. ¿Y cómo se hace? Con el método de insuflación que está diciendo la chica. Y después de hacer ese método, recién medimos la presión diastólica. O sea, son dos veces que vamos a tener que inflar el manguito. Ay, perdón, sí. Ya. Claro, se hace con la finalidad también de evitar que inflemos demasiado el, el Bauma, se infle demasiado, y también se hace con la finalidad de que al paciente no le ocasione dolor, porque sabemos que medir la presión cuando alguien te lo infla demasiado duele, pues porque te están presionando el brazo, no hay riego sanguíneo. Por ello se utiliza este método que va a explicar la chica.
Ipsilateral significa en el mismo lado del lugar donde estás inflando. Bien, en resumen, se infla mientras le detectas el pulso, ¿no? A razón de una insuflada cada 2 segundos. O sea, 10 milímetros de mercurio, más o menos aproximadamente, ¿no? 10 milímetros. Tiene que subir la agujita 10 centímetros, 10 milímetros cada 2 segundos. Ahora, mientras le estamos tomando el pulso radial a la paciente. El pulso radial se encuentra justo por debajo del pulgar. Vamos a la raíz del pulgar a nivel de la muñeca, ahí se encuentra el pulso radial. ¿Bien? Ahí. Ahora, ya sabemos cómo tomar el pulso, ya les he explicado. Y nosotros lo que tenemos que hacer es esperar a que la persona deje, la arteria radial deje de latir. Porque cuando deja de latir significa que ya hemos llegado al límite de que la persona pueda aguantar con respecto a la insuflación, ¿no? Entonces ahí se le empieza a soltar la válvula para que empiece a desinflarse y podamos ya por fin comprobar a partir desde cuándo el pulso vuelve a iniciarse. Y el momento en el que el pulso vuelve a aparecer, esa es la presión, ¿cómo decirlo? La presión sistólica no, esa es la presión adecuada en la cual vamos a tener que insuflar. O sea, en el momento en el que percibimos el pulso, ahí es donde anotamos ese dato, ahí es donde en la segunda insuflación, que es donde vamos a medir la presión ya propiamente dicha, hasta ahí tenemos que inflar el barómetro, ¿no? Listo. Eso también, la arteria braquial se encuentra justo a ese nivel, en el lado medial del brazo. Coloquen el estetoscopio en la zona medial del brazo, ¿ya? O sea, medial, o sea, la que está, medial me refiero a la que está pegando para el torso, ¿ya? Al lado del codo que está mirando para el torso, cercano al torso. Se coloca ahí porque justo a ese nivel pasa la arteria braquial y se ramifica en la radial y con la cubital, ¿no? Por eso justo a ese nivel se le da. Se le pone encimita del estetoscopio para poder escuchar los latidos. Esos ruidos que están escuchando se llaman ruidos de Korskokov. La quinta no se escucha nada. Bueno, espero que se haya entendido cómo medir correctamente la presión, ¿no? Una vez anotemos los datos de la presión sistólica y diastólica, podemos comprobar, pues, una vez cumplido todos los consejos, todos los requerimientos, en saber si la persona tiene una presión normal o no, ¿no? Y si tiene que ir al médico o no. Bien. Ahora, esto lógicamente se adquiere con la práctica, ¿no? Gracias al COVID tenemos un gran impedimento, ¿no? Que es justamente
la imposibilidad de hacer prácticas presenciales, ¿no? Pero cuando se pueda, ahí es donde vamos a practicar mejor, ¿no? El utilizar todos los instrumentos, el termómetro, el tensiómetro, el estetoscopio, etcétera, ¿no? Son cosas básicas que todos deberíamos aprender, por algo está parte de por algo es parte de los primeros auxilios, ¿no? Entonces, la práctica es el maestro. Yo les recomiendo que si quieren aprender a hacer bien la medición de la presión, tienen que practicar. La única forma es practicando. Incluso en la facultad, los estudiantes de medicina se nos hace difícil la primera vez que medimos la presión. Y es totalmente normal. Yo, por ejemplo, personal les comento que aprendí después de haberlo hecho con, creo que 15, 20 pacientes y en diferentes, más o menos en ese número de pacientes. Y después de eso, recién ya me salía a la primera y medir todo correctamente y ya sin olvidar ningún paso. Bien, pues, como le digo, es una cuestión de práctica. Incluso ahora mi cerebro lo hace de manera automática. No es necesario estar, hoy no, hay que tener en consideración los pasos, los procedimientos, que luego sigue esto, luego sigue. No, ya la práctica es el maestro y ya uno se desenvuelve automáticamente. Bien, lo mismo pasa cuando uno aprende a manejar, ¿no? Al principio está dudoso, se olvida de los cambios y de ahí ya uno se acostumbra, ¿no? Lo mismo pasa con las prácticas aquí clínicas. Bueno, jóvenes, eh, hasta aquí quedamos en la clase de hoy. Ya el día de mañana continuamos con lo que son el transporte de víctimas y todo lo demás que concierne, ¿no? A los primeros auxilios. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta en el chat? Ya acabamos con ver todos los signos vitales. Próxima clase ya vemos lo que son el traslado de víctimas y unas consideraciones básicas que lo que respecta a la cadena de eslabón de socorro, así se llama, cadena de eslabón de socorro, que les voy a enseñar de qué consiste, y luego pasamos a las fracturas, las quemaduras, las picaduras, etcétera. Sí, no hay problema, puede prenderse un micro para preguntar. Buenas noches. Sí, mi consulta fue muy interesante lo que menciona con el tema de la medida de presión. Lo que pasa es que, bueno, en mi caso soy prevencionista y dentro de mis actividades monitoreo también cuando el personal ingresa a ambientes confinados donde existe niveles de temperatura, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar, digamos, ante la presencia o evidencia de que algún trabajador, estoy observándolo a todo el personal que puede ingresar, ¿no? Cómo es su respiración, ¿no? Cómo es su respiración, cómo están desarrollándose o trabajando, si observo algún tipo de cansancio, agitamiento. Entonces, yo en ese momento lo que les procedo es decir, o sea, cómo se encuentra su estado, tratar de que salgan y estén, eh, digamos, no sé, a sentarse, o no sé si es lo correcto, no, si es sentarse o estar parado para que traten de regularizar, ¿no? Y que no vuelvan. No sé si es una forma correcta o lo normal es que cuando vea esos casos, a tener un tensiómetro a la mano, no sé, qué es lo que usted me podría dar su opinión. Bueno, en el caso tengamos una persona que se siente mal, ¿no? Y llega a estar en un lugar de laborar en donde, bueno, como usted menciona, no hace calor o por X motivo, ¿no? La persona empieza a sentirse mal. Lo que recomendaría es que primero decirle que se calme, sentarla, eh, preguntarle así de manera rápida los signos de conciencia, a ver si está consciente, si se encuentra, cuáles son sus síntomas, cómo está yendo su respiración, si les duele algo, qué es lo que ha estado haciendo últimamente, porque también es importante considerar eso. Puede ser que hay algo que el paciente acaba de hacer hace poco que le ha causado todo ese malestar. También por eso es importante comentarle qué estaba haciendo antes de que empezara a sentir esos síntomas. Y luego de eso, si es que la persona se le ve agitada, calurosa, siente que se va a desmayar, porque es típico de las personas que su presión se eleva, siente que se va a desmayar,
sería bueno tomarle la presión y registrarlo, ¿no? Cosa que cuando ya lo llevemos a un centro de atención especializado, un hospital, una clínica, etcétera, ya le demos todos esos valores al médico, porque el médico va a preguntar cómo, todo lo que le he mencionado, le va a preguntar cuáles son sus síntomas, qué estuvo haciendo anteriormente, cuánto es su presión al momento de medirle, claro, con todas estas recomendaciones, ¿no? Medir la presión correctamente, y ¿por qué no? También medir la temperatura, o sea, medir los signos vitales, para descartar que sea algo grave. Si vemos que los signos vitales son estables, no hay por qué asustarse, no es necesario ir al médico, o sea, puede ser que sea tal vez un golpe de calor, que solamente se repone cuando la persona está en la sombrita y se le da de tomar agua, ¿no? Y que se calme. Puede ser que esté pasando por una situación difícil en su casa, quién sabe, ¿no? Problemas personales, y hay personas que son muy sensibles a ello y se entran en shock, un shock leve. Por eso es que yo recomendaría hacer esas medidas. Gracias. Otra consulta. Sí, Cuando también tengo casos de trabajos de que hacen en altura, similares a los personal que, no sé si ha visto los de Irgandina que suben los postes, ¿no? Está el personal sí. suspendido sobre qué tipo de actividad me podría recomendar como para poder yo hacer que el personal realice cuando están mucho tiempo en la parte alta y cuando descienden, ¿no? No sé, siempre soy de preguntarles, a pesar que ellos ya tienen tiempo, pero igual sé que el tiempo de suspensión es prolongado, ¿no? Entonces, no sé, qué tipo a veces estoy con eso de querer que realicen algún tipo de ejercicio, pero la verdad, ¿cuál sería lo adecuado, ¿no? Que le va a ayudar para poder el tema de los pies, porque ella trabaja bastante toda la parte lumbar y la parte de las piernas. Claro. Bueno, en ese caso se recomienda hacer lo que se llama ejercicios de relajación. En este caso, si los músculos están tensados, una vez que la persona baje, recomendarle que haga eso, ¿no? El estirar las piernas, volver a hacer contracciones pero leves, o sea, ejercicios específicos que le podría dar sería, a ver, se me ocurre, eh, caminata sencilla, una caminata simple para que mejora la circulación. Eh, si bien es cierto, al momento de estar en ese lugar, están en un periodo de inmovilidad, ¿no? No se mueven mucho y eso también las piernas se asientan, ¿no? Así que sí, recomendaría hacer eso, caminata simple, ejercicios de respiración, ejercicios de relajación, como le digo, de estiramiento, porque también eso beneficia el retorno venoso. Eh, sí, más que nada sería esos ejercicios, ¿no?